Learning Legendario, episodio 9. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida una semana más al podcast del Learning Legendario, el podcast para formadores con el que aprendemos a crear mejores experiencias de aprendizaje con los expertos invitados. Mi nombre es Juan Inés Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión, así que pasa, esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta. Hoy tengo un invitado muy especial con el que hablaremos sobre aprender a aprender, una de las habilidades que es considerada por muchos como la habilidad clave para vivir en este entorno laboral tan rápido y que cambia constantemente. ¡Empezamos! Aquí al habla el capitán Skillowman, Raúl Hernández González. Por favor, abróchense los cinturones, comenzamos con el proceso de miniaturización. Espera, ¿este no es el mismo audio que usé en el episodio 0 del podcast? Sí, claro, subcomandante legendario. Tenemos que optimizar recursos. Por favor, el cinturón. Ok, sí, listo. Bienvenidos al cerebro humano. Estén muy atentos para no perderse ninguna de las maravillas. Si miran hacia su derecha, verán un enorme agujero negro. Lo llamo la trituradora. Ahí van a parar todas esas cosas que se estudian pero que nunca se ponen en práctica. ¡Wow, capitán Skillowman! Pero los estudios de la universidad se conservan, ¿verdad? He dicho todo lo que no se pone en práctica, subcomandante legendario. ¡Oh, no! Esa zona donde están las neuronas bailando es lo que se encarga de todo lo que tiene que ver con la procrastinación. O como se ha dicho siempre, tocarse el higo. ¡Wow! Tiene pinta de ser divertido, capitán Skillowman. Y lo es, subcomandante legendario. Hay gente que se pasa toda la vida ahí. Y finalmente llegamos a la parte más interesante, el lugar en el que ocurre la auténtica magia y donde se conectan las ideas. Es lo que yo llamo el paraíso del aprendizaje. Pero, capitán, no tiene mucha pinta de paraíso. Parece que están trabajando muy duro esas neuronas. Y así es. No hay aprendizaje sin práctica y sin esfuerzo. Pero bueno, pongamos un temazo para hacerles más llevadero su trabajo. La vida es así, llena de encantos y de emoción. Es un bosque, un río. Bueno, pues después de este mini viaje por el cerebro humano te presento a Raúl Hernández. De consultor a Nomad, Raúl ha desarrollado el método Skillowman y ayuda a otras personas a aprender, a que puedan desarrollar de forma eficaz sus habilidades, aprovechando al máximo su tiempo, esfuerzo y recursos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, Juanda. Encantado de estar contigo, de devolverte la visita y de charlar contigo durante este rato. Bueno, Raúl habla de devolverme la visita porque él me entrevistó en su podcast y ahora pues ya me tocaba a mí invitarle aquí al Learning Legendario y la verdad que es un auténtico placer porque vamos, Raúl tiene uno de los blogs que más me gustan y ahora hablaremos sobre ello. Y bueno, Raúl, para quienes no te conozcan, ¿podrías contarnos un poco quién eres y qué es lo que haces? Bueno, lo voy a intentar por lo menos. Yo tengo a día de hoy 41, voy a hacer 42 años. Y a lo largo de mi trayectoria profesional pues he encontrado muchas veces dificultades a la hora de etiquetarme, ¿no? Tenía la sensación de que cada vez que intentaba ponerme una etiqueta se quedaban fuera muchas cosas. Al cabo del tiempo ha habido una etiqueta con la que sí me he sentido más identificado, que es esta que tú mencionabas del Nomad.
Nomad, nómada del conocimiento, para, llamar al profesional que tiene un rango bastante amplio de habilidades o de conocimientos y que va llegando a los sitios, hace proyectos, traslada ese conocimiento a las organizaciones o a las personas, también se enriquece en cada uno de esos proyectos y después se va. A mí me gusta la imagen esa de las películas del oeste, de cuando llega un vaquero solitario al pueblo y de repente entra en la dinámica del pueblo y soluciona un problema, y cuando acaba la peli y ha resuelto un poco el entuerto, pues coge su caballo y se marcha en busca de nuevas aventuras. Pues ese perfil del Nomad es con el que más me siento identificado. ¿Esto en qué se traslada luego a la hora de la verdad? Yo empecé trabajando en consultoría y a lo largo de estos años la mayor parte de mis actividades han tenido que ver con esa consultoría. Y eso es lo que hago, ¿no? Llegar a una organización y tratar de ayudarles a entender cuál es la problemática que tienen, que muchas veces, pues desde fuera y con una visión transversal, les ayuda esa mirada a identificar cuáles son verdaderamente sus retos y luego a meterles mano, ¿vale? A afrontarlos con una perspectiva un poquito artesana. El otro día hablabas con David Criado y él contaba que era esto de la consultoría artesana, un poco basada también en metodologías ágiles, la sensación de que los grandes proyectos que se hacen en grandes documentos de PowerPoint, pues eso no ayuda a que las organizaciones se transformen, ¿no? Sino que lo que ayuda a transformar las organizaciones es el estar ahí en el día a día y lanzar iniciativas, ver qué funciona, ver qué no funciona, en fin, darle ese punto de seguimiento, y sobre todo muy basado en las personas, ¿no? Al final las organizaciones como tales no existen, lo que son las personas y las relaciones que existen entre ellos, y al final si tú quieres que cambie una organización, lo que tienes que conseguir es que un número suficiente de personas de la organización se alinee con ese cambio. Entonces el cambio sucederá. Si no, ya puedes hacer todos tus malabarismos de consultor que quieras, que las cosas no suceden. Entonces ese es un poco el enfoque que llevó a las distintas organizaciones. Pero como digo, bajo ese paraguas de lo que es el Nomad. Es decir, que en otras épocas pues me ha dado por la parte de publicación online y he escrito en blogs profesionales. Ha habido otras épocas en las que en vez de consultor pues he sido un pseudo directivo interno, porque al final lo que haces es llevar herramientas y habilidades en tu mochila, y cuando llegan unas determinadas circunstancias las sacas y las pones a jugar. Fíjate que hay un artículo que escribiste, yo creo que fue a principio de años, en el que precisamente hablabas un poco también de esto de las etiquetas, ¿no? De que parece que todo el mundo ahora mismo tiene que tener claro en su vida lo que quiere hacer y encima además la presión, ¿no? Que siempre hay en todo lo que lees de encuentra tu pasión, tienes que saber lo que haces desde el minuto cero. Y a mí me pasa un poco como a ti, ¿no? Que depende, ¿no? Depende del momento, pues te interesan más unas cosas u otras y vas ahí, digamos, como dicen ahora también, lo de pivotando, ¿no? Sí, yo creo que al final siempre he tenido una relación muy ambivalente con todo esto de la marca personal. Es decir, entiendo esa parte de tener que definir un poco qué eres y proyectarte al mercado, porque es verdad que el mercado necesita entender qué es lo que tú vendes para comprarte. Pero por otro lado, tengo la sensación de que a lo largo de nuestra vida profesional pues llegamos a ser muchas cosas, ¿no? Y al final la marca personal, realmente lo importante de la marca personal es el núcleo de tus valores, de tus habilidades, que también van evolucionando con el tiempo, y luego eso tiene una plasmación distinta en distintos momentos de tu vida, incluso en distintos ámbitos durante el mismo momento. Es decir, yo puedo ser consultor de día y por la noche dar clases de fotografía a gente en el pueblo y ser podcaster. Y si me defino como una de esas cosas, pues estoy dejando fuera todas las demás, ¿no? Entonces, por eso me gusta esa visión del Nomad, de esa definición un poco líquida de tus habilidades profesionales y personales, que creo que encaja mejor con el mundo en el que nos movemos. Oye, y ya por curiosidad, o sea, desde tu perspectiva como consultor, ¿cuándo crees que tiene más sentido contratar a una persona, a lo mejor como tú, un lobo solitario, ¿no? Un señor lobo, como decía David Criado también, que resuelve los problemas, o cuándo tiene sentido contratar una firma, ¿no? O una de estas grandes empresas? ¿O ves que debería ser indistinto? A ver, yo creo que la capacidad que tenemos los individuales, los artesanos, es que nuestro enfoque, y ahí el Criado lo explicaba muy bien, nuestro enfoque permite un acercamiento mucho más
flexible, abierto a los problemas. Normalmente las grandes consultoras, por su propia dinámica, al final tienen un portfolio de productos y van en busca de clientes que les compren esos productos, ¿vale? En vez de ser alguien que se acerca, escucha y ayuda a identificar el problema. ¿Cuándo creo que tiene sentido contratar a un perfil como estos nuestros? Cuando los problemas no están tan claros, cuando hay la sensación de que ya se han hecho muchos intentos y no han funcionado. Yo conozco muchas organizaciones donde te dicen, no, es que pusimos en marcha, yo qué sé, un sistema de gestión por competencias y nos lo diseñaron muy bien y aquí está, pero no conseguimos que las cosas sucedan. Y tú te pones a ver y dices, pues el sistema a priori, lo que es pues está bien. Ahora, ¿por qué no funciona? Entonces empiezas a rascar y empiezas a ver las cosas. A mí hay una metáfora que me gusta y que no es muy elegante, pero es la de olisquear. Tú llegas a una organización y empiezas a olisquear por aquí, a olisquear por ahí, y dices, uy, aquí hay algo, ¿no? Y empiezas a rascar y muchas veces ahí es cuando las organizaciones, cuando empiezan a darse cuenta de que tú les estás entendiendo, cuando cambian el chip, ¿vale? Porque si no, van a comprarte producto. Pero cuando tú llegas allí con la excusa del producto y empiezas a hacer determinadas preguntas o empiezas a decir, oye, pero esto abren así los ojos como diciendo, ostras, me están entendiendo. Y ahí es cuando empiezan a decir, ¿y qué crees que podemos hacer? Y ese es el momento mágico en el que empiezas a decir, ostras, pues no lo sé, pensemos juntos. Y ahí es cuando se empiezan a abrir las posibilidades, se empieza a diluir el concepto de producto y empieza a tener sentido la colaboración un poco más artesana, que es un poco el enfoque que yo defiendo. Ok. Y creo que dentro de los blogs, y creo que el tuyo tiene como más de 10 años, ¿no? Hoy más de 10 y más de 13. Más de 13, bueno. Sí. Nació el 15 de diciembre de 2004. Así que echa cuentas. ¿Y cómo surgió o por qué te dio por escribir? Pues fíjate, yo siempre había estado en el rollo de internet, desde muy al principio, me gustaba bichear, hice un intento sería el 99 o algo así, de hacer una web que se llama MP3 para novatos. Pues bueno, aquella era la época del Napster, ¿no? Sí, y aquello era... Y cuando la gente decía, ¿cómo se hace esto? Pues yo monté una web, en fin, trasteo, ¿no? Y sí que es verdad que durante esta época empecé a ver qué era eso de los blogs. Y me parecía fascinante, ¿no? La idea de que tú podías montar una web de forma muy sencilla y olvidándote de todo lo que era la parte del HTML y en fin, toda esa parte más técnica. Y veías gente que empezaban a florecer, pues esos blogs donde la gente hablaba en un tono bastante personal, ¿no? Y me llamó la atención, me sentí muy identificado con eso. Empecé a leer varios, veía además la dinámica de los comentarios, que me parecía súper interesante. Y dije, oye, voy a probar. También coincidió una época, sabes que en esto de la consultoría pues hay épocas muy locas donde los proyectos se acumulan y no respiras, y hay épocas de valle donde estás un poquito más tranquilo o en la pradera, que se solía decir, y tienes más tiempo para trastear, ¿no? Y fue en ese momento cuando dije, oye, pues voy a probar. ¿Y de qué hablo yo? ¿O qué cuento? Entonces pensé hacer un blog relacionado con la consultoría, y de hecho se llamaba Vida de un consultor. Yo firmaba con seudónimo, era el consultor anónimo, y así fue empezando a dar rienda suelta a ideas y a reflexiones que tenían que ver pues con el día a día del trabajo, con cosas que me gustaban más, con cosas que me gustaban menos, y fui encontrando ahí pues mi voz, ¿no? Mi tono. Obviamente, pues a lo largo del tiempo el blog fue evolucionando, igual que fui evolucionando yo, tanto a nivel profesional como personal, pero siempre he estado ahí como un compañero de viaje. Y han pasado, pues eso, 13 años y pico, estamos en el 14º, 2000 artículos, y no tengo la sensación de que sea algo que vaya a acabar, sino que es algo que forma parte de mí. ¿Y tienes algún consejo para un novato como yo en esto del blogging, para poder escribir eso semanalmente durante 13 años? Eso me cuesta la idea de dar consejos, porque soy muy consciente de que cuando a alguien le sale algo bien, pues uno tiende a ponerse las medallitas y no, mira, si lo haces como yo.
y no tiene por qué ser así, ¿no? Hay una serie de circunstancias ahí que no sabes cuánto es suerte, cuánto es que encaje el modelo con tu personalidad. A mí sí hay algo que para mí ha sido muy importante. Fíjate, hubo uno de estos aniversarios que ponía, pues el blog cumple 13 años, ¿no? Y me decían, felicidades por tu constancia. ¿Constancia yo? Una de las historias que me cuento yo a mí mismo es que soy inconstante. Soy inconstante en mis aficiones, en mis intereses, pero claro, cuando ves, ¿no? Pues llevo 13 años escribiendo esto, es decir, algo hay ahí que según para qué sí que soy constante, ¿no? Para mí la clave de esta constancia, entre comillas, es que nunca ha sido para mí una obligación. Nunca ha sido... Nunca me planteé tener un calendario editorial, nunca me he planteado objetivos de a ver si consigo no sé cuántas visitas, nunca me he restringido tampoco la temática, o digamos que los bordes han sido muy difusos, con lo cual tampoco me he castigado. Y esto lo que ha permitido es que la dinámica mía que tengo con el blog es escribir de lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Hay un concepto en la filosofía oriental, ¿no? Que es este del effortless doing. Para mí es algo que no supone ninguna fricción. Fluye escribir en el blog, con lo cual es que esa constancia ha llegado sin querer, ha crecido siempre de forma muy orgánica el blog. Para mí también ha sido muy importante la parte relacional, sobre todo en las primeras épocas que uno se relacionaba más a través de los blogs, de descubrir gente interesante, gente afín, gente con la que pues al cabo de 10, 12 años sigo manteniendo relación y acabamos pues quedando para comer y teniendo una dinámica de amistad, si quieres, y que ha surgido todo a partir de ahí, a partir de expresarte tú con mucha sinceridad y de intercambiar puntos de vista con otra gente en el mismo tono. Y todo eso para mí ha contribuido a que... Pero vamos, no me atrevería a decir que esa es la receta del éxito. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Hombre, desde luego, a mí una de las cosas que me ha sorprendido y que sí que me motivan, sí que es, como tú dices, las relaciones, porque al final ves que lo que escribes, pues, sobre todo tienes un feedback y te hace cuestionarte cosas que a lo mejor dabas por hechas. Sí, sobre todo esas relaciones o esas afinidades, a mí me gustan cuando van más allá del mero contenido, ¿no? Cuando empiezas a notar que no es que lo que leo me guste o no me guste, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que empiezas a notar afinidades en la forma de ser o en una forma de expresarte, una serie de valores que gracias a que tú te expresas de una manera muy, muy abierta, recibes a cambio pues ese tipo de afinidades. Habrá gente a la que no le gustes y esa gente pues no la tienes, pero a los que sí descubres, y esa parte para mí también es importante, es decir, el no quedarse en un blog aséptico, como muy formal, muy tal, sino eso es, hay que contar tus cosas, darle un matiz personal, porque eso es lo que realmente hace que tú y tu blog seáis lo mismo. Y en tu blog uno de los recursos claves que tienes ahí es el método Skillman. ¿Podrías contarnos qué es Skillman? Bueno, Skillman, me remonto un poquito hacia atrás, ¿vale? Yo a lo largo de estos años, pues entre varios de los temas que acaban saliendo de forma habitual, uno de ellos tiene que ver con el desarrollo profesional y el desarrollo personal, ¿no? Vas viendo a lo largo de los años pues tu propia evolución como profesional, vas viendo cómo funcionan las cosas en el mundo corporativo, cosas que tienen sentido y cosas que no tienen sentido, y esto pues se iba trasladando en algunos posts de vez en cuando. Hubo uno en concreto pues que para mí tiene carácter seminal, ¿no? Que era Cuadernos Rubio para el desarrollo profesional. La tesis de este post era, ostras, cuando tú aprendes a escribir y aprendes a sumar, tenías los cuadernillos rubios, estos amarillos, que te enseñaban a hacerlo de una manera muy concreta. Era, venga, vas a empezar a repasar la A con puntitos y vas a hacerlo 20 veces y a la siguiente vas a hacer la B y la siguiente vez ya lo haces sin puntitos, pero lo haces tú solo, teniendo el modelo y luego... Es decir, una forma de trasladarte ese conocimiento muy pautada, muy progresiva, muy basada en la repetición, en fin, con elementos que son necesarios para aprender. Y mi reflexión es,
a medida que vas pasando ya en el propio sistema educativo, no te digo ya en la universidad, y desde luego cuando llegas al mundo corporativo, esa forma de transmitir conocimientos y de transmitir desarrollo de habilidades se olvida y pretendemos que te mando a un curso de 4 horas de liderazgo y que con eso vas a ser líder. O te apuntas a un cursito o te lees un libro y con eso vas a desarrollar la habilidad. Y decir, bueno, al final lo que necesitamos son cuadernillos rubios para desarrollar esas habilidades que se basen en los mismos conceptos, en los conceptos de repetición, en los conceptos de desarrollo progresivo, en el concepto de seguimiento a lo largo de un tiempo, en fin, cosas como muy básicas. El caso es que profundizando en esa idea, llegué a montar una charla que di en Sevilla que recogía este tema y lo enlazaba un poco con el mundo profesional en el que nos desarrollamos, ¿no? Hablaba como excusa de los robots, que vienen los robots, que nos van a quitar el trabajo y qué podemos hacer nosotros para eso, ¿no? Mi tesis es que desarrollar habilidades pues es fundamental para defendernos en el mundo del trabajo y que no se desarrollan de cualquier manera, sino que necesitamos desarrollarla atendiendo a cuáles son los patrones del aprendizaje correctos, ¿no? El caso es que cuando hice esa charla, la primera parte un poco de situación, pues me gustó cómo era. La segunda parte, donde hablaba de cuáles son las características del aprendizaje eficaz, me dejaba un poco insatisfecho. No porque el contenido no fuese adecuado, sino porque tenía la sensación de que le faltaba una hilazón a la hora de contarlo, ¿no? Daba como 10, 12 tips, pero la sensación era que eran 10, 12 tips sin hilo argumental. Dándole vueltas a cómo poder organizar esas ideas dentro de un modelo más fácil de comunicar, fue como salió a la luz esto del modelo Skillomber, que al final lo que trata es de poner esas ideas sobre el aprendizaje eficaz, fijarlas con una determinada narrativa, con una determinada modelo que permite sobre todo comunicarlo mejor. Y ese es el origen del modelo. ¿Y podrías comentar un poco los pasos claves de ese método? Sí, el punto de partida es entender cómo funciona el aprendizaje y al final el aprendizaje es un proceso individual. Yo tiendo a decir que todo aprendizaje es autoaprendizaje, porque cada uno partimos del punto en el que estamos y cada uno avanzamos al ritmo y en la dirección que nos nace y lo mío no es lo mismo que lo tuyo, ¿vale? El segundo paso importante es entender que el aprendizaje es un proceso exploratorio. Uno no se plantea estoy aquí, quiero llegar allí y trazo una línea recta y ese es mi aprendizaje. Realmente el aprendizaje, como funciona, es como un proceso más en círculos y exploras un camino y llegas a un punto en el que pues por aquí no quiero avanzar o por aquí esto no me convence, pero entonces descubres otro hilo por el que tirar donde la curiosidad te va llevando y vas completando cosas, es decir, vas creando tu aprendizaje de forma progresiva pero también de forma exploratoria, no tenemos que tener la visión de que podemos trazar esa línea recta porque no es así. Sobre este modelo la idea es, ¿vale? ¿Y de dónde nos nutrimos para desarrollar nuestras habilidades o para aprender? Ahí meto lo que yo llamo el océano infinito del conocimiento, que para mí es una imagen muy clara de todo lo que podríamos aprender. Es infinito. Podríamos dedicarnos a aprender toda la vida y nos seguiría faltando N vidas para aprender todo lo que podríamos querer aprender. Y uno de los riesgos a la hora de aprender es que nos metamos en ese océano y seamos pues como un goloso que entra en una pastelería, ¿no? Se te van los ojos detrás de todo, quieres comer de todo y al final acabas empachado y sin sacar provecho de nada, porque básicamente estás chapoteando, ¿no? Y ahora esto otro, y cuando me pongo a aprender esto de repente me surge otra cosa que me atrae más y diluyes un montón tus esfuerzos. Por lo tanto, una de las premisas es que esa relación con el océano infinito del conocimiento que está ahí y que es una fuente fantástica pues tiene que ser una relación muy, muy controlada, muy proactiva. No dejarnos llevar por la gula de conocimiento, sino que tenemos que ser nosotros los que le pongamos las riendas a ese conocimiento y a partir de ahí sacar de ese océano infinito del conocimiento todo lo que nos resulte útil para nuestro proceso de aprendizaje, pero digamos que llevar nosotros la dirección, ¿vale? Luego a partir de ahí hay
4 elementos que yo defino que son los que hacen que esa digestión de los contenidos que bebemos del océano infinito del conocimiento, pues realmente apuntalen el proceso de aprendizaje. Tiene que ver con ser capaces de conectar el conocimiento. Realmente nuestro cerebro funciona así, ¿no? Cogiendo ideas nuevas y conectándolas con las que ya tenemos. Pues ayudar a nuestro cerebro a hacer ese ejercicio de conectar ideas es una de las cosas que ayuda a que el aprendizaje se consolide. Otra herramienta que se utiliza para consolidar es el aprendizaje a largo plazo. Es decir, al final uno aprende para que las cosas las tenga disponibles dentro de 1 año, de 5 años, de 10 años. Aprender hoy para vomitarlo y olvidarlo mañana, para mí eso no es aprender, es otra cosa. Con lo cual, las técnicas que permiten hacer esa traslación a la memoria a largo plazo, que tiene mucho que ver con el recuerdo espaciado, con el autoexaminarse, es otro de los elementos que también son importantes. Tercer elemento importante tiene que ver con la práctica. La práctica es la capacidad de trasladar esos conocimientos a actividades y acciones reales, tangibles, que nos ayuden a fijar todos esos conocimientos. Fijar por la vía de, efectivamente, esto funciona, esto no funciona, además me permite recordar, además me permite implicar distintos sentidos en la aplicación del aprendizaje, además me permite separar el grano de la paja, porque es cuando tú pones en marcha un proyecto práctico, es cuando te das cuenta cuáles son las partes importantes y cuáles son las partes secundarias, etcétera, ¿no? Esa parte de la práctica es importante. Y como cuarto elemento, está el ser capaz de reflexionar sobre tu propio proceso de aprendizaje. Yo creo que una de las claves del aprendizaje eficaz es ser capaces de salirnos de vez en cuando del propio proceso en el que estamos metidos y reflexionar sobre qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, por dónde deberíamos avanzar, en fin, ponerle un poquito de foco y hacer una labor de metaaprendizaje. Pero al final estos 4 elementos están muy bien, pero hay un quinto que para mí es el clave, ¿no? Es el quinto elemento, que es la parte de la visión, de entender por qué y para qué queremos aprender algo. Es muy importante desarrollar una visión de ese aprendizaje, porque al final lo que hay que tener claro es que el aprendizaje es exigente, es costoso, te implica sacrificios de tiempo, de energía, de dinero, te implica exponerte en muchas ocasiones, ¿no? Pues oye, tengo que hacer algo en lo que voy a fallar porque no sé, y esa gestión del error pues nos suele costar mucho. Es decir, que hay un punto en el que, qué guay, voy a aprender no sé qué, pero en cuanto entras a hacer el camino es fácil perder esa ilusión inicial. Por lo tanto, necesitas una visión de largo plazo, un por qué y para qué estoy haciendo esto, para que en un momento determinado seamos capaces de contrarrestar esos costes del aprendizaje. Entonces, con esto, y además puesto pues así con un grafiquito que me permite contarlo, soy capaz de transmitir una serie de ideas relacionadas con cómo entiendo yo que funciona el aprendizaje y el desarrollo eficaz de habilidades. O sea, ¿en qué punto de estos 4 elementos o 5 elementos es donde fallamos más? ¿En todos? En todos. A ver, podríamos ver que en cada uno de estos elementos identificar cuál es el error clave. Por ejemplo, uno que para mí es muy importante y que ves una y otra vez es la capacidad que tenemos para dispersar nuestros esfuerzos. Es decir, a poco que seas una persona inquieta y curiosa, hay muchas cosas que te interesan. Y entonces decides que quieres aprender esto, pero no renuncias a aprender otro montón de cosas que podrías hacer. Y al final la realidad es que nuestro tiempo es limitado. Todos tenemos 24 horas al día en las que tenemos que descansar, en las que tenemos unas responsabilidades profesionales, en las que tenemos unas responsabilidades familiares, y el tiempo que disponemos para aprender pues es el que es. Si además le intentamos meter un montón de cosas que aprender a la vez, pues la probabilidad de que acabemos no aprendiendo nada es elevada, ¿no? Como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Y en esto del aprendizaje sucede mucho. Sucede mucho también la tendencia a mariposear con el aprendizaje. Vale, he cogido este libro, pero a la vez veo este otro libro que es interesante y hoy me pongo un vídeo de YouTube y lo que hacemos es consumir muchos contenidos, pero sin consolidar. Nos genera...
Da una sensación, ¿no? De que estás aprendiendo algo, pero que en verdad no estás, ¿no? Claro, y esto tiene que ver con cómo funciona el cerebro, ¿no? Cuando nosotros estamos consumiendo un contenido de forma consciente, lo que funciona es nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria a corto plazo. Nos da la sensación de que lo que nos cuentan lo entendemos, nos parece obvio, no se nos va a olvidar nunca en la vida, ¿no? Pasan 2 horas y te pregunto cuáles son las ideas clave que has sacado de esa charla o del trozo de libro que has leído, y de las cosas que te parecían tan claras, a lo mejor te acuerdas de uno. Si te lo vuelvo a preguntar dentro de una semana, pues a lo mejor te acuerdas de poquito. Y si te lo pregunto dentro de un año, no te acuerdas ni de qué has visto esa charla. Y yo no sé si te pasa que de vez en cuando por Twitter te llega un artículo y dices, ostras, este artículo parece interesante. Y algo te dice en el fondo de la mente de que esto ya lo has leído. Pero como no lo has consolidado, pues mira, esta idea es muy interesante. Entonces, hacer ese ejercicio de consolidar y de trasladar todas esas ideas del corto plazo a la memoria de largo plazo me parece muy interesante, y eso ayuda también a que cuando vas leyendo nuevos contenidos los filtres de manera mucho más rápida, porque eres mucho más consciente de que esto ya lo tengo, esto lo tengo relacionado, con lo cual puedes extraer mucho más valor de cada cosa que, si no, pues te dedicas eso, como decía, a mariposear, pues venga, otra charla, otro libro, otro podcast, te da la sensación de que estás aprendiendo, pero realmente a nivel de consolidación, de trasladar esas ideas a largo plazo y de además ser capaces de trasladarlo a comportamientos y actitudes y a verdadero desarrollo de habilidades, muy poquito. A mí me pasaba, por ejemplo, con un tema que es el de la productividad, ¿no? Qué guay es el tema de la productividad. Y lees, el GTD, ¿no? Y todo esto. Claro, el GTD, y lees a Berto Pena, y lees a no sé qué, y cada vez que viene un artículo es como, qué guay, y estoy aprendiendo mucho. Pero luego, ¿cuánto de esto trasladas a la realidad? Y al final, mi razonamiento con esto siempre es consumir menos contenidos y consolidarlos muchos más. Eso es más eficiente y más efectivo que la sensación de, no, yo lo que necesito es más tiempo para leer más cosas. Pues a lo mejor lo que necesitas es tiempo para leer un poquito menos y trabajar mucho más en ese ejercicio de consolidar, de recordar, pues eso, de generar verdadero aprendizaje. Oye, pero y en este océano infinito que tú decías de conocimiento, donde tenemos internet, tenemos toda la información que queramos, de hecho, yo creo que no hay contenido que no esté ahí accesible ahora mismo. ¿Cómo uno, o cómo tienes el criterio para decir, bueno, quiero aprender esto y voy a encontrar esta fuente o voy a seguir esta fuente? Me refiero, ¿cómo estableces ese criterio? Porque yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que, o al menos a mí lo que me pasa es que también te sientes abrumado. Es que es como intentar digerir un tsunami y dices, bueno, pero de aquí, ¿sabes quién me va a enseñar realmente a desarrollar esta habilidad que yo quiero hacer o con quién voy a poder aprenderlo mejor? ¿Tú tienes algún truco para...? Sí, yo creo que hay dos pasos, ¿vale? El primero es asumir que voy a aprender esto y hacer un contrato consciente contigo mismo de que eso implica no aprender un montón de otras cosas. Ese es el primer ejercicio que tienes que hacer. Es decir, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que puedes aprender cualquier cosa, pero no puedes aprenderlo todo. Entonces, elige qué es lo que quieres aprender y cíñete. Y cuando te vengan impulsos de aprender otra cosa, dice, bueno, pues la voy a mantener en pausa hasta que dé por terminado este otro proceso de aprendizaje. Si quieres puedes llevar 2 en paralelo, pero es que no hay espacio para mucho más. Y además esa capacidad de acotar tiene que ser muy consciente, es decir, no es quiero aprender música y no quiero aprender informática. No, vale, quieres aprender música, pero ¿qué quieres aprender de música? ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Quieres aprender a componer? ¿Quieres aprender historia de la música? Porque cada vez que elijas una de esas cosas, estás rechazando aprender el resto. Y si quieres aprender a teoría musical, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Quieres aprender notas? ¿Quieres aprender armonía? ¿Quieres aprender ritmo? Cada vez que decidas aprender una de esas cosas, estás dejando en pausa el resto de aprendizajes. Ahí hay un ejercicio de restricción que es importante y que muchas veces no hacemos. Una vez que decidimos aprender algo, tú dices, ¿por dónde empiezas? Por cualquier sitio. Es decir, al final el libro del hilo, ¿no? Del ovillo. Eso es. El libro for dummies de cualquier temática te va a dar una panorámica inicial a partir de la cual tú vas a empezar a desarrollar criterio de por dónde quieres seguir.
¿Cuál es el problema que, como tú dices, muchas veces nos encontramos? No sé por dónde empezar, ¿vale? Esto es lo que se llama la paradoja de la elección. Tenemos tantas fuentes entre las que escoger que al final acabamos perdiendo el tiempo diciendo, ¿será mejor este libro de introducción a la música o este otro libro de introducción a la música? O este otro, o este canal de YouTube donde hablan de música. Da igual. Escoge uno de ellos y céntrate en él. Explora ese contenido. Extráele todo el jugo. No te dejes encantar por cantos de sirena de, es que si hubiera escogido este otro libro, entonces lo estaría... Haz el esfuerzo por sacarle todo el partido a ese contenido concreto y a partir de ahí ya verás, ostras, pues mira, es que esta parte de la armonía me interesa. De hecho, quiero profundizar en la armonía. Voy a tirar del hilo, a ver qué otro libro me puede dar esta visión para ir profundizando. Pero ya vas siendo tú el que genera esa proactividad, el que va llevando las riendas de ese aprendizaje. Entonces, ¿por dónde empezar? Por un único sitio. Mira, me está pasando a mí justo en este momento. Estoy dando una vuelta pues, a mis habilidades de presentación, ¿no? Y con lo cual estoy volviendo pues, a ver vídeos de presentaciones eficaces, no sé qué. Y tengo por aquí el libro de Gonzalo Álvarez de Marañón, con el que has hablado recientemente, y es un libro que es estupendo. Entonces te pones a leerlo y con solo aplicar el 10% de las ideas que plantea Gonzalo en su libro, yo daría un salto enorme. Pero yo mismo me descubro que leo un trocito del libro de Gonzalo, pero ¡ay, qué guay! Que espera, que también hay una charla por aquí. ¡Ay, qué guay! Que voy a ver no sé qué. Y ahora cojo a Presentástico y ahora a Presentación Zen y ahora... Y dices, coño, céntrate, si ya tienes aquí una Biblia que si la siguieses, como te digo, al 10% ya pegarías un salto cualitativo, deja de diluir tus esfuerzos, porque al final todos te van a acabar contando más o menos lo mismo. Es mejor que te centres en un único recurso y que de ahí seas capaz de sacar cosas concretas que apliques antes que pensar que por ver 50 cosas te vas a enriquecer más, ¿no es verdad? Sí, a mí yo una cosa que noté también ahora, bueno, yo cuando empecé con el tema del blog y del podcast, como sabía que no tenía tiempo y tenía que ir, que ese aprendizaje tenía que ser más rápido, al final pensé, bueno, y de hecho busqué un mentor. Entonces, para el tema del blogging me apunté a un curso de Miguel Florido y para el tema del podcast, pues a un curso de Óscar Feito. Y la verdad que es que, sobre todo ese proceso, por lo menos tienes, o sea, ese proceso de andar buscando, lo aceleras mucho más porque ya por lo menos tienes una referencia que luego podrás cuestionar si todo es aplicable a tu caso particular o no, pero yo sí que he visto que en la figura del mentor el aprendizaje, o por lo menos en mi caso, se acelera. Bueno, no sé si está bien definido así, pero sí que por lo menos el acceso a lo esencial y el orden en que tienes que ir aprendiendo está mucho más claro. Es mucho más eficiente. Pues, al final es esa sensación de me han puesto, me he subido en una escalera mecánica que me ha puesto en un nivel que por mí mismo me hubiera costado mucho, y a partir de aquí tú ya vas generando tus ideas de, joder, pues esto que me decía Óscar me cuadra, pero esto no me acaba de convencer y voy a buscar una forma de hacer esto de otra manera, y entonces ya vas explorando tú, ya eres tú el que empieza a gestionar tu propio aprendizaje, y a lo mejor encuentras otro mentor que te lleva al nivel siguiente, pero estás cogiendo un recurso concreto que te está mejorando tus habilidades de forma sustancial, en vez de estar perdido en pretender... Yo hay una cosa que suelo decir, yo qué sé, por ejemplo, con el dibujo. ¿Cuántos siglos lleva el ser humano aprendiendo a dibujar? ¿Qué te hace pensar que el último libro del último método es mejor que el método que se lleva enseñando hace 200 años? ¿Qué te hace pensar que tú, sin tener ni puta idea, vas a ser capaz de mejorar las fórmulas de aprendizaje de algo que se lleva enseñando 200 años? Cógete un método de hace 200 años y síguelo. Y cuando ya hayas llegado a ese punto, joder, ya veremos si tienes capacidad, ya estarás más capacitado para ir tomando tus propias decisiones. Pero de inicio, déjate guiar, no reinventes la rueda. Oye, y si esto de aprender a aprender es tan importante... ¿Cómo es que nadie nos lo enseña? O sea, me refiero porque yo lo he visto a partir de que te descubrí a ti, pues yo creo que fue en las respondiendo preguntas en Quora y demás. ¿No en Quora? Sí, en Quora. En Quora, sí, Sí. En Quora nos conocimos. Sí, pero ¿cómo es que esto nadie te lo enseña?
Pues yo he llegado a la conclusión, le doy muchas vueltas, ¿eh? Yo he llegado a la conclusión de que es que nadie tiene un incentivo para enseñártelo. Me explico. Cuando tú estás en el sistema educativo, tú te encuentras con maestros que te tienen durante 1 año, 2 años, te tienen a ti y a otros 25, con un currículum obligatorio que tienen que dar, y además con unas pautas de certificación y de exámenes y demás que son las que son. Y luego ellos te sueltan y podrán tenerte mucho cariño y te los encuentras al cabo de 20 años y les saludas, pero no, por tu situación individual tampoco se preocupan demasiado. Te transmiten conocimientos y que pasen los siguientes, ¿vale? En el mundo ahora universitario, 3/4 de lo mismo. No deja de ser una traslación. Lamentablemente, el modelo educativo de la universidad es una prolongación, en muchos casos, del modelo del sistema educativo anterior. Y no te digo nada en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, tú llegas con tus habilidades y, para empezar, ya en la selección ellos escogen al que tiene las habilidades que quieren tener. Con lo cual, si tú no las tienes, allá tu problema. Y si al cabo del tiempo tú estás en una organización, si desarrollas tus habilidades bien, y si no, van a contratar a alguien que las tengan y tú te vas a la calle y no pasa nada. Es decir, no hay ningún interés en que tú desarrolles tus habilidades. Yo digo que al final al único que le importas tú es a tus padres. Sí. Al resto de gente no le importas. Lo que sea de ti, como no te importe a ti mismo, vas dado. Entonces esta filosofía de desarrollar tus habilidades o la descubres por ti mismo o lo único que te encuentras es con sorpresas y golpes a lo largo de tu carrera profesional cuando te das cuenta de que efectivamente nadie tiene interés en hacerlo. Entonces, ¿para qué voy a molestarme yo en darte una herramienta que solo te beneficias tú de ella? Pues búscate tú la vida, ¿no? Para mí es un problema de incentivos, de que no hay nadie en nuestro proceso de desarrollo que tenga un especial interés en ayudarte a desarrollar esas habilidades. Sí, pero o sea, entiendo lo que dices, que no hay un incentivo, pero fíjate luego la cantidad de pasta. Bueno, me refiero a la pasta que se gasta o el dinero que se gasta el gobierno, intentando pues promover el empleo entre las personas que se han quedado en el paro y que no, digamos, a lo mejor tienen una capacitación para hacer otro tipo de trabajo en comparación a lo que estaban haciendo. Uh-huh. Me refiero, es que lo veo algo tan esencial. Me refiero que... Claro, pero es una cuestión de que a nivel social está claro que deberíamos ser capaces. Es decir, porque la capacidad que tendríamos de tener un margen de maniobra para... Claro, y un pool de gente capaz de adaptarse, de aprender, pues eso, de que viene una innovación tecnológica y somos capaces por nosotros mismos de cambiar y no esperar a que... Pero claro, es que todo lo que se hace a lo largo del proceso educativo va en contra de esa idea de responsabilidad individual y de aprender. Al final de lo que se trata es que tú vayas superando cursos y si suspendes 2, pues tampoco importa mucho, tira para adelante. Y lo importante es darte tu papelito, ¿no? Tu etiqueta de anís del mono, que decía Chiquito. Pues aquí tienes tu titulito y yo ya he hecho todo lo que podía hacer, ¿no? Que es un poco el razonamiento que muchas veces se escucha en las empresas. Yo ya les he formado. Ya. Yeah. Porque te han dado un curso, ¿no? Yo ya les he formado. Pues no lo estaremos haciendo tan bien. Yo tengo la sensación de que la clave está en otro sitio. Pero claro, este es un tema en el que entre todos la mataron y ella sola se murió. Nadie es capaz de coger el toro por los cuernos y decir, vale, ¿por dónde empezamos? Para mí el sistema educativo tendría que ser el pilar de todo esto, porque al final tú generas adultos con un determinado tipo de mentalidad. Lo que no puedo hacer es llevarte en palmitas durante 20 y tantos años y luego decirte, no, pero ahora tú eres responsable de ti mismo. Pues vaya, a buenas horas. Me has educado justo para lo contrario. Y de hecho muchas veces se ve esa visión de que es que no me dan trabajo o la empresa me tiene que formar. Es decir, la responsabilidad es de otro. El Estado tendría que hacer algo. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? Sí. No, yo coincido totalmente
Primero por lo menos planteártelo tú. Luego si ya no tienes medios y demás, pues habrá que ver alternativas. Pero por lo menos que la iniciativa esté de tu parte. Pero, y con esto que decías de la titulitis, vale que ahora una carrera nos asegure que vayas a encontrar un trabajo. Pero ¿tú crees que las empresas realmente están contratando por las habilidades que la gente sabe hacer y no por sus títulos? Más allá del mundo de las startups y, ¿no? y empresas así innovadoras que a lo mejor son más ágiles A ver, yo creo que el mundo de las empresas, no. Y aunque se diga, dice, no, es que no sé qué consultora ha empezado a no valorar el título, no sé qué. Mira, al final es un heurístico, ¿no? Pasa como con el currículum, ¿no? Pues tú presentas tu currículum y al final es una herramienta de discriminación. Yo tengo no sé cuántos candidatos y esto es como un sexador de pollos, ¿no? Pues lo voy cogiendo, lo voy mirando, tú sí, tú no. Es que el proceso de cribado de currículum es así, es decir, se tarda, no, leí una estadística, pero eran X segundos en decidir si un currículum lo voy a mirar una segunda vez o directamente lo descarto. Y en ese proceso, el título, digamos que es una señal. Que te permite decir, bueno, pues yo cojo a alguien con título y así me aseguro. Pasa con esto, como se solía decir en el mundo de la consultoría, pues el síndrome de IBM, ¿no? Es decir, nadie te va a despedir si sale mal un proyecto que tú has contratado a IBM. Si tú contratas al consultor Pepe Pérez y el proyecto sale mal, te va a caer un montón de mierda. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo contratas a este? No sé qué. Pero si tú contratas a un proyecto a IBM y sale mal, pues ha salido mal. Sí, se asume como dentro de los riesgos posibles, ¿no? Claro, entonces ahí los departamentos de reclutamiento, selección, recursos humanos en general van por la misma vía. Si contrato a un chaval sin título y sale mal, me van a decir que qué hago yo, que vaya un filtrado que hago, que dejo entrar aquí a cualquiera. Si sale mal uno que trae una carrera y un máster y no sé qué, pues bueno, no, yo hice lo que se suponía. Luego, y esto pasa continuamente, es decir, cuántas personas hay en las organizaciones con títulos, con másters y con todo lo que quieras que no encajan, que no funcionan, que acabas teniendo que sacarles por la puerta de atrás. Pero nadie se plantea que esa puerta de entrada en base a títulos pues a lo mejor no es lo relevante y a lo mejor habría que dedicar más de unos segundos a hacer la selección y a lo mejor habría que mirar otra cosa que no fuese el título para decidir si una persona es válida o no. Sí que hubo una época en la que tener un título pues ya era una señal clara. Estamos hablando de hace 50, 60 años donde tú eras licenciado y es que en los propios convenios tenías tu grupo profesional especial de licenciados. Entonces ya era un ticket. Tú con ese ticket entrabas a un determinado estatus profesional. Pero eso pasó hace 60 años. Yo creo que ahora mismo no es relevante. Obviamente tener un título te da más posibilidades y tú coges cualquier estadística de paro y evidentemente el paro es menor entre licenciados que entre personas que tienen la educación secundaria. Y ganan más los licenciados que los que tienen educación secundaria. Es decir, eso es obvio que sucede así. Pero el tener el título por sí mismo, que yo al final es lo que digo, es decir, el título por sí mismo no te garantiza nada. Yo me acuerdo que salió un chaval hace un tiempo escribiendo un post que se hizo muy viral y luego hizo un libro, ¿no? Yo tengo una carrera y 2 másters y estoy limpiando váteres en Londres, ¿no? Y era un poco la queja de yo tengo mis títulos y no me dan lo que me corresponde. Pues es que el título en sí mismo no te garantiza nada. Puede correlacionar con las habilidades que has ganado, pero lo que importa de verdad son las habilidades que tú eres capaz de poner en marcha y de conjugar para aportar valor a otros, que para mí es la clave. Es decir, si tú eres capaz de aportar valor a otros, ese valor se te devuelve en forma de contratos, en forma de salarios, en forma de contratos como freelance, lo que sea. Ahora, pensar que por agitar tu título delante de las narices de alguien te van a llover los contratos, creo que es una mentalidad que desde luego no funciona. Uh-huh. Y en tu experiencia en empresas enseñando, bueno, en empresas y en particulares enseñando a otros a desarrollar sus habilidades, ¿has notado algún patrón o alguna característica común en la gente que sí llega a desarrollarlas y que la gente que sí que aprende? Pues para mí la clave y lo que realmente marca una gran diferencia es tu capacidad de compromiso con tu propio aprendizaje.
Con esto que quiero decir, que como decía antes, el proceso de aprendizaje eh, es un camino con muchos baches y es un camino largo y es un camino cansado. A todos nos gustaría que se pudiese aprender con una pastillita y entonces todo el mundo aprendería de forma eficaz. Pero no es así. Recuerdo que estaba en una charla y hablaba un poco sobre estas cosas y una persona del público, que además es amigo mío, me decía, pero Raúl, esto que cuentas no es muy sexy. Digo, no, no es sexy. Es que yo estoy hablando de aprendizaje eficaz, no de aprendizaje Sí, fácil, divertido, ni de bonito. aprendizaje rápido. Es decir, desarrollar una habilidad, y lo podemos ver en todos los niveles, ¿no? Cualquier deportista, cualquier... Ostras, llegar a dominar algo, un músico, joder, a mí los músicos es una de las cosas que más me fascina, ¿no? Tú ves a la gente desde muy pequeñitos haciendo horas sin término en el conservatorio, haciendo horas sin término de práctica, y luego dices, no, ¿y cómo ha llegado a ser usted? Pues oiga, con todo lo que he hecho en el camino y con mucha frustración y mucho exponerme y mucho voy a salir a hacer esto y no me ha salido bien y por qué no me ha salido bien y repito y práctica deliberada y pum, 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 pum. Entonces, quienes asumen eso desde el inicio y no piensan que esto va a ser leerme un libro y ya, son los que realmente le echan las horas o le echan la dedicación necesaria para al final llegar a ese lugar final, ¿no? Para ese destino de aprendizaje. Entonces, para mí esa es una de las claves, ¿no? El ejercer ese compromiso con el aprendizaje. Y luego hay también esa visión de responsabilidad individual, de que si yo aprendo es por mí, es por mi esfuerzo, es por lo que yo quiero, es por lo que yo dedico. No pretender que ese aprendizaje me va a venir de fuera y va a ser otro el que me va a enseñar. No, no. Soy yo el que aprende, soy yo el que guía mi proceso de aprendizaje y soy yo el que tiene la motivación suficiente y la visión suficiente como para equilibrar esos costes y esos beneficios. Yo suelo decir que el proceso de aprendizaje tiene unos costes muy tangibles, muy a corto plazo. Es el tiempo que dedico hoy, el esfuerzo que dedico hoy, el dinero que dedico hoy. Y los beneficios son intangibles y a largo plazo. Es decir, cuando yo haya aprendido a hacer esto, seré capaz de, y entonces conseguiré hacer. Entonces, esa disonancia entre los beneficios a largo plazo y los costes a corto plazo hacen que en muchas ocasiones nos caigamos por el camino, porque es más fácil ver lo que me está costando ahora y más difícil tangibilizar esos beneficios futuros. Esto lo hablaba también con David Barreda en alguna ocasión y hablábamos de la importancia que tiene también el traer esos beneficios intangibles, el hacerlos tangibles, el disfrutar del proceso, el buscar fórmulas de práctica que sean a la vez divertidas. Fíjate, el otro día veía un vídeo que circulaba por ahí de la plantilla del Betis de fútbol haciendo pues unos determinados ejercicios, ¿no? Pues yo tengo un tic, 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 tengo un tic. En fin, una de estas desarrollos que dice, pero son futbolistas, ¿por qué están haciendo el ganso de esta manera? Pero claro, es que en cualquier proceso de estos de aprendizaje hay gente que está estrujándose la cabeza en ver qué tipo de entrenamientos, qué tipo de prácticas, qué tipo de cosas puedo poner en marcha para que los chavales no se me aburran, para que los chavales mantengan la concentración, para que los chavales disfruten del proceso de aprendizaje, ¿no? Tú hablabas también hace poquito con Nieves del tema de la gamificación. Todo eso son formas de hacer más digerible el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, de hacer más fácil que ese proceso se desarrolle a largo plazo, porque si no es muy fácil caerse en el camino. Porque hace algún tiempo se puso de moda lo de la regla de las 10.000 horas, ¿no? Que para ser un experto en cualquier cosa tienes que haber practicado durante 10.000 horas. Pero entiendo, o mi entender es que, claro, eso es si quieres ser un experto como Mozart, o tú, o no, o realmente hace falta 10.000 horas para ser un experto en algo y dominar una materia. A ver, yo creo que esto de las 10.000 horas tiene un punto de gracia, pero yo creo que se ha mitificado mucho. Yo creo que efectivamente el proceso de aprendizaje o el proceso de ser un experto tiene muchos estadios, ¿no? A mí hay una disyuntiva que me gusta plantear cuando hablo de estos temas, que es que por un lado está esto de las 10.000 horas que popularizó Gladwell, y por otro lado
hay un libro muy, muy curioso que es 20 horas para aprender, ¿no? Aprende cualquier cosa en 20 horas, que es de Kaufman. Y dices, joder, pues me están diciendo dos cosas diferentes. Y no es que sean diferentes, es que en 20 horas pues llegas a un nivel determinado y en 10.000 horas llevas a otro, ¿no? La curva de aprendizaje es verdad que tiene una forma que hace que en los primeros estadios, que podríamos decir que fueran esas primeras 20 horas, se produce una mejora muy notable. Es decir, pasar del no tengo ni puta idea a por lo menos entiendo lo que me dicen, es un cambio proporcionalmente muy, muy llamativo, ¿vale? A partir de un momento determinado, la curva se hace mucho más plana y cada avance te cuesta muchísimo más tiempo. Es decir, la capacidad que tienes de mejorar cómo tocas el violín cuando ya has hecho la carrera de violín, pues a un oído poco entrenado es que ni siquiera nota la diferencia. Pero para un oído bien entrenado sí que hay diferencia. Pero el tiempo que tardas en dominar determinados movimientos es mucho más largo. En el fondo no deja de ser el óptimo de Pareto aplicado a la curva de aprendizaje. Pues en los momentos iniciales un 20% del esfuerzo te genera un 80% del resultado y a partir de ahí el avanzar el resto del tiempo y llegar al 100% pues te va a costar un montón más de esfuerzo, ¿no? Y ahí lo importante es decidir cada uno a dónde quiere llegar. Yo no quiero ser Mozart y a lo mejor me vale con aprender a tocar 4 acordes en la guitarra y hacer un poco el ganso de vez en cuando. Pues a lo mejor para eso no necesito 10.000 horas. Y a lo mejor con 20 me permite tener una visión más o menos clara, incorporar 4 o 5 herramientas muy concretas y funcionar y ponerlas en práctica y dedicar mi esfuerzo de aprendizaje a otra cosa. Eso es una decisión que cada uno toma en cada uno de sus procesos de aprendizaje. ¿Y tú crees que todo el mundo puede aprender de todo? ¿O que realmente naces con unas capacidades y eso es lo que dónde estás y dónde estás limitado? A ver, yo creo que sí, que todo el mundo, salvo daño neurológico, puede aprender de todo. Es decir, sí es verdad que hay cosas en las que nadas a favor y cosas en las que nadas en contra. Pero ahí no es tanto el que pueda aprender o no, sino que hay una parte que es esa exposición al error, esa capacidad de superar la frustración, pues que asumes o que no asumes. Esto tiene que ver con aquello que se habla habitualmente de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Si tú hay cosas que se te dan bien para las que tienes facilidad, pues si tú tienes una mentalidad fija, dices, bueno, pues como esto es lo que se me da bien, voy a dedicarme a esto tranquilamente, porque ¿para qué me voy a esforzar en algo en lo que me frustro, en lo que no me sale bien a la primera, en lo que me encuentro un problema? Nada, me centro en esto que se me da bien y avanzo. Avanzas hasta que te empiezas a encontrar problemas, porque por muy bien que se te dé algo, llega un momento en que haces tope. Y si quieres seguir desarrollando esa habilidad, pues vas a tener que enfrentarte igual a esa. Pero mucha gente, porque es más cómodo y es humano el centrarse en lo que es más cómodo que en lo que es más incómodo, pues se queda en esa zona, vamos a llamarlo zona de confort si quieres, ¿no? En esa zona de seguridad en la que te resulta más fácil aprender. Pero si tú asumes ese proceso de aprendizaje y pones en marcha una serie de técnicas de aprendizaje eficaz, puedes aprender cualquier cosa. La cosa que te parece, no, es que a mí no se me da, pues tendrás que hacer un poquito más de esfuerzo, pero eres capaz de aprenderlo. Otra cosa es que digas que si te merece la pena o no te merece la pena. Sí, con esto que decías además de la zona de confort, yo creo que muchas veces o sea, se da una idea errónea, porque eso de salir de la zona de confort... O sea, yo como siempre lo he visualizado más, es como ampliar tu zona de confort. Al final, cuando tú aprendes, digamos que la estás haciendo más grande, ¿no? No dejas atrás lo que ya habías aprendido, ¿no? Entiendo que claro, el aprendizaje es más así. Es como hacer estiramientos con los músculos. Pues tu rango de movimiento de un músculo determinado en condiciones normales es X. Si tú intentas estirarte un poco más, te duele. Pero si lo haces un número suficiente de veces y lo haces bien, tu músculo se da de sí y entonces tu rango de movimientos se hace más amplio. Con el aprendizaje y con esto de salir de la zona de confort es exactamente igual. Si yo no se trata de que te vayas a vivir a tu zona de no confort, sino que pases el tiempo suficiente explorando esos límites de tu zona de confort para que esos límites se amplíen. Y entonces lo que sabes hacer de forma confortable es mucho más y es mucho más
tienes más capacidad para aportar valor a los demás sin sensación de esfuerzo aparente. Entonces tú decides si te quieres cerrar a lo que ya sabes y a lo que ya te resulta fácil, puedes hacerlo, pero no vas a crecer. Si tú quieres crecer, te va a tocar salir a esa zona un poquito fuera y enseñar la patita y empezar a pelearte pues con tu frustración y con que las cosas no te salgan bien y con lo incómodo que es enfrentarse a una materia en la que no tienes nada y lo torpe que te sientes. Fíjate, yo me acuerdo, yo hice pues la música que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Pero ya además adulto, pues me fui a la Escuela Municipal de Música. Y esa sensación que tienes cuando estás delante de un pentagrama y te sientes profundamente estúpido para hilar si esto es la o esto es do. Digo, claro, pero esto es la misma sensación que imagino que tendría cuando me enseñaron lo que era la A, la B y la C. Y esto es una M, la M con la A, ma. Pues esa torpeza que tú tenías o que tuviste que atravesar para aprender a leer, ahora la tienes que atravesar para aprender música. Y te sientes ridículo porque vas con tus 35, tus 40 años a sentirse como un parbolito, pero si quieres aprender música, tienes que pasar eso. Y si no lo pasas, no vas a aprender música. Lo que no puedes pretender es adquirir el conocimiento sin hacer el esfuerzo. Entonces, ahí decides, pero esa conciencia de que tiene que ser así, yo creo que es importante. Oye, y en los cursos de formación que has hecho, ¿tú notas el mismo interés en el tema del desarrollo eficaz de habilidades por parte de la gente que trabaja en una empresa en comparación con gente particulares, por ejemplo? A ver, yo creo que el enfoque que yo hago a las cosas necesita que vengas un poquito motivado, ¿no? Convencido de casa. Por lo que decíamos antes, es decir, no es un mensaje sexy, no es un mensaje... Es un mensaje que pone mucho el énfasis en la responsabilidad individual y eso hay mucha gente que, ostras, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy yo el que tiene que hacer el esfuerzo? ¿Que soy yo el que tiene que decidir? Ese es un mensaje que mucha gente rechaza, ¿no? Dentro de eso, a nivel particular es más fácil encontrar, es decir, me ha pasado, ¿no? Gente inquieta que llega, lee lo que yo escribo y es que se siente... ostras, que le estás hablando a él, que es que efectivamente eso es lo que está muy de acuerdo con eso. Entonces es más fácil. De hecho, a mí mismo me ha pasado eso, vamos yo. Claro, entonces yo no tengo que convencerte de que esto es relevante. Y hacemos el camino juntos, yo voy poniendo cosas, hay gente que me pregunta cosas, pero digamos que estamos en sintonía. Este es un mensaje muy difícil de trasladar a gente que viene con una mentalidad de que el aprendizaje es fácil o el aprendizaje me lo tienen que dar otros. También desde el mundo corporativo yo tiendo a ser muy crítico, ¿no? Porque las funciones de formación y demás creo que tienen una mentalidad equivocada. Tienen la sensación, obviamente, de que quieren que su gente aprenda, pero quieren que aprenda lo que yo quiero y cuando yo quiero y como yo quiero, sin darse cuenta de que la gente aprendemos lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos. Y además esta forma de aprender que requiere un enfoque como muy individualizado y muy, ostras, pues quiero saber qué es lo que quieres aprender tú y quiero darte... choca un poco con la forma de gestionar. A los departamentos de formación lo que les viene bien es dime el curso, de cuántas horas es, cuánto cuesta y como tengo X cientas personas que tienen que pasar por el curso, X por X, igual a formarles me va a costar esto. Y dices, pues no, esto te va a costar hacer unos determinados cursos de formación. ¿Esto va a generar aprendizaje? Pues, o no. Solo por estas borrachos llaves, ¿no? Que llega uno y se encuentra al borracho buscando, ¿qué busca? No, las llaves que se me han caído, la está buscando debajo de una farola y dice, pero se te han caído aquí. Dice, no, se me han caído allí, pero es que aquí hay más luz. Pues esto creo que pasa con la formación. Nos centramos en intentar que la variable cursos, la variable horas de formación, la variable número de personas que han pasado por un curso son significativas del aprendizaje y creo que el aprendizaje sucede en la zona oscura. Lo que pasa es que esto es más fácil de controlar, de hacer informes y de en un momento determinado presumir de que en nuestra empresa se da mucha formación o nos hemos gastado no sé cuántos mil euros en formación. ¿Pero ha devenido eso en aprendizaje? Pues tengo mis dudas.
Porque, claro, tú en Skillomem, digamos, enseñas un método de autoaprendizaje. Pero si un formador, como son los oyentes que nos escuchan, quiere enseñar a otros, o quiere facilitar el aprendizaje de otros, o sea, ¿son los mismos pasos a seguir o haría falta añadir algo más? Yo, cuando hablo de Skillomem, hago un enfoque en el autoaprendizaje, porque sí que creo en la responsabilidad individual, pero en el fondo lo que describo es cómo aprendemos las personas, ¿vale? Y ese cómo aprendemos las personas es un mapa válido para el que quiere gestionarse su aprendizaje o para el que quiere gestionar el aprendizaje de otros, ¿vale? Y dentro de este escenario, yo creo que la gente que hace formación o que hacemos formación, porque yo mismo también he hecho en determinadas épocas, tenemos que cambiar el paradigma. En el sentido de que muchas veces vivimos de que el formador es el importante y yo formo. Cuando en realidad esto es como un cambio, ¿no? Cuando se pensaba que todo el universo giraba alrededor de la Tierra y no, lo que hay que pensar es que la Tierra gira alrededor del Sol. Los formadores son la Tierra que gira alrededor del Sol y el Sol es el proceso de aprendizaje del individuo. Dentro de ese proceso de aprendizaje, el impacto de formación es un impacto puntual, concreto, pero el proceso viene de antes y prosigue después. Y además viene de antes, prosigue después y cada individuo, para cada individuo es diferente. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, tenemos experiencias diferentes, tenemos inquietudes diferentes, con lo cual el formador tiene que ser consciente de cuál es su papel, voy a decir secundario, dentro del proceso de aprendizaje, porque está él y están los libros que esa persona lee y está el aprendizaje que esa persona tiene con sus compañeros y están las inquietudes que tienen y dentro de eso yo voy hoy y compartimos un curso, facilitamos un curso, pero mi proceso de aprendizaje sigue. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí que es muy útil el tener esas ideas de Skillomem en general, del aprendizaje eficaz a la hora de plantear procesos de formación, ¿no? Y aquí es muy diferente también, yo creo que es importante tener en cuenta la formación que puede hacer alguien que va un día a dar un curso versus la formación o el acompañamiento en un proceso de aprendizaje cuando ese acompañamiento es más a largo plazo, cuando yo soy tu tutor de música o cuando soy tu entrenador de fútbol. No es lo mismo llegar un día y pretenderte darte una clase que acompañarte a lo largo de un proceso. Creo que ahí la capacidad de impacto que tiene un determinado formador, un determinado facilitador, es diferente. Pero siempre teniendo en cuenta que tú eres un apoyo secundario, un facilitador secundario dentro de un proceso de aprendizaje que es del aprendiz, no tuyo. No, pero me parece una reflexión muy interesante y vamos, estoy totalmente de acuerdo en el tema del foco. Sí, yo creo que ahí, a la hora de trasladar eso a cosas concretas, claro, si empiezas a pensar bajo este enfoque, pues la técnica KWL que hablábamos hace poquito, ¿no? Yo hacía un artículo en el blog y tú me añadías algún matiz adicional. Sí, puedes explicarlo para quien no lo... Sí. A ver, esto es se trata de facilitar, antes de abordar un impacto formativo, un impacto de aprendizaje, abordar 3 reflexiones, ¿vale? La K tiene que ver con el know, qué es lo que esa persona sabe. La W tiene que ver con el wonder, qué es lo que se pregunta, qué es lo que quiere aprender, cuál es su inquietud, ¿vale? Y estas 2 primeras, la K y la W, se producen antes del impacto de formación. Y luego hay una tercera, que es la L, que es la de learn, que es qué es lo que he aprendido, y a eso le añadías tú una A, ¿no? Que es la de acción, y esto en qué se va a trasladar en mi futuro. Pero digamos que lo que estás haciendo es abrir un paréntesis y cerrar un paréntesis en el que enmarcar esa acción formativa, reconociendo que hay cosas que vienen de antes, es decir, que la gente que tienes delante ya sabe cosas y que tiene inquietud por determinadas cosas, y que cuando lo cierras tienes que proyectar ese aprendizaje que se haya producido en el futuro.
¿Por qué me parece una técnica muy importante? Porque primero parte de un reconocimiento de que eso es un proceso y que lo tuyo no es más que un eslabón dentro de ese proceso. Y segundo, porque ayuda a personalizar mucho, a entender que cada uno tiene su proceso, que lo que sabe cada uno es diferente, que lo que le interesa a cada uno es diferente y que incluso lo que saca en claro cada uno de esa misma acción formativa es diferente, ¿vale? Con lo cual tienes ahí ese proceso. Otra cosa que me parece muy, muy importante de cara a que esas acciones formativas, esos impactos formativos tengan un impacto mayor dentro del proceso de aprendizaje, es pensar en qué pasa después, en fomentar el recuerdo, en dar seguimiento, digamos, en dar herramientas a esas personas que han participado en tu acción formativa para que continúen ese proceso. Porque pensar que he llegado, hemos hecho un curso de 4 horas y ya está, ¿eso va a tener algún impacto? Es ser poco... Sí, es ilusorio. Sí, entonces, y yo me acuerdo que una vez escribía, ¿no?, sobre el efecto retiro espiritual, ¿no? Esta sensación que tienes a veces cuando te llevan a un curso y es guay y el facilitador es extraordinario y tienes la sensación de que has visto la luz, ¿no? Pero luego tú vuelves a tu día a día y tus dinámicas del día a día pues tienden a ser un poco las mismas, y ese efecto de ilusión que tú tuviste en el hotel ese al que te llevaron y que te lo pasaste tan guay y que pudiste sacar tantas cosas, luego en el día a día se diluye con mucha facilidad. Es decir, el aprendizaje eficaz, que es el que se traslada en acciones concretas y en el día a día, requiere de mucho trabajo posterior y requiere mucho de la responsabilidad individual y decir, voy a coger esto que me han enseñado y voy a empezar a ponerlo en práctica y voy a hacerlo de forma sistemática, y se ve muy beneficiado por el acompañamiento que le podemos dar. Sí, de hecho yo creo que con esto que decías del efecto ilusión, te preguntaba a ti por tu opinión del documental este de No soy tu gurú de Tony Robbins, que estaba la gente ahí flipada durante una semana en un hotel. Y es verdad que sería interesante ver luego de todos esos cientos de personas que fueron, cuáles realmente aplicaron al cabo de un año, de 5 años, ¿no? Aplicaron algo y lo siguen aplicando. Pero no te tienes que ir tan lejos, no hace falta gastarse no sé cuántos miles de euros costaba el taller de Tony Robbins. Te puede pasar a ti mismo leyendo un libro y decir, ostras, que esto es verdad, joder. Te puede pasar escuchando un podcast, que lo estás escuchando y dices, joder, qué razón tienen estos tíos. Pero luego apagas el podcast y vuelves a tu día a día y dices, vale, de todo aquello que escuché que me pareció tan relevante, ¿qué ha cambiado en mi vida? ¿Qué he hecho yo para que cambien cosas en mi vida? Y si la respuesta es 0 o muy poco, entonces dices, la eficiencia del aprendizaje ha sido muy pequeñita. Porque la gracia del aprendizaje es que realmente se transforme en cambios, en habilidades, en cosas que tú seas capaz de poner en marcha. Si no, es entretenimiento cualificado, pero puro entretenimiento. Es como si ves Sálvame o ves Juego de Tronos. Pues sí, te has leído un libro, te has entretenido, pero no has hecho nada con ello. Para terminar, ¿tienes alguna historia, algún cuento, anécdota que te apetezca compartir? Pues sí, lo bueno de haber escuchado antes tus podcasts es que no me pilla de sorpresa. He seleccionado uno que siempre me ha gustado mucho y me ha hecho pensar. La versión la he escuchado en muchos tonos, pero esta es de Antoni de Melo, ¿no? Y se llama El pescador satisfecho. Y si me permites, como de memoria no me va a salir tan bien, pues paso a leerla, ¿vale? Dice que el rico industrial del norte se horrorizó cuando vio a un pescador del sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando en pipa. ¿Por qué no has salido a pescar? Le preguntó el industrial. Porque ya he pescado bastante hoy, le respondió el pescador. ¿Pero y por qué no pescas más?, insistió el industrial. ¿Y qué iba a hacer con ello?, preguntó a su vez el pescador. Pues ganarías más dinero. De ese modo podrías poner un motor a tu barca y entonces podrías ir a aguas más profundas, donde hay más peces y pescarías mucho más. Y entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon. Con eso sí que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener 2 barcas y hasta una verdadera flota con los años. Y entonces serías rico como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó de nuevo el pescador. Pues podrías sentarte tranquilamente y disfrutar de la vida, respondió el industrial. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento?, respondió el satisfecho pescador.
Sí, esta historia es buenísima. Fíjate lo que te decía al principio antes de empezar la entrevista, que de cosas que veo que estamos conectados, que esta misma historia que no sabía que era de Antonio de Melo, la utilicé para hacer un corto de dibujos cuando estaba en la facultad. Porque ¿Ah, sí? Sí. Por eso te digo que es que hay muchas cosas ahí que... Fíjate que esta es una historia que, como suele pasar con muchas historias, va evolucionando a medida que vas evolucionando tú, ¿no? Cuando la lees con 20 años significa una cosa, cuando la lees con 40 significa otra, y estoy seguro de que cuando la lea con 60 pues me dirá otras cosas. Para mí hay dos enseñanzas que esto me trae, ¿no? La primera es que hay que tener cuidado con la definición de éxito, que cada uno tenemos una definición de éxito y que guiarnos por la definición de éxito de los demás es peligroso porque nos mete en una dinámica que a lo mejor no es la que más nos satisface, ¿no? Y eso es algo que yo a lo largo de mi carrera profesional pues he reflexionado en muchas ocasiones y que me ha llevado a tomar determinado tipo de decisiones, porque veía que lo que se suponía que era el éxito a mí no me satisfacía y yo echaba la vista para adelante y decía, ostras, yo no quiero ser como esta gente que amasa pasta a montones pero no ve a sus hijos y anda todo el día como puta por rastrojo y no tiene tiempo para casi nada. Yo no quiero eso, ¿no? Y yo me sentía muy identificado con ese pescador satisfecho. Y hay otra enseñanza que a mí me resulta muy relevante, que es esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Muchas veces ponemos la búsqueda de la felicidad en sitios y en cosas que están siempre lejos y siempre es algo distinto de lo que tenemos. Y cuando empezamos a perseguir eso es como la línea del horizonte, nos damos cuenta de que nunca la vamos a alcanzar y que realmente en muchas ocasiones la felicidad está mucho más cerca, ¿no? Es como el viaje a Ítaca. Al final lo importante no era el destino, sino el viaje. Pues el ser conscientes mucho más en el día a día de que ya estamos en un sitio fantástico, en un sitio en el que podemos disfrutar, en un sitio en el que podemos ser muy felices, para mí es una de las claves de la felicidad, ¿no? O del bienestar o de la satisfacción. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante y tan... Me he subido a las nubes en este último momento. No, pero es que vamos, yo estoy, lo firmo 100%. Todo esto que comentas, lo firmo todo porque creo que realmente es así. Y te agradezco que lo saques porque yo creo que son cosas que a veces hay que volver a recordar, que te metes en la vorágine del día a día y se te olvida realmente lo esencial. Oye, ¿y dónde puede localizarte la gente que quiera contactar contigo, Raúl? Bueno, yo tengo cierta tendencia a dispersar mis esfuerzos, ¿no? Tengo el Twitter, tengo el podcast, antes hablábamos de que estoy intentando lanzar canal de YouTube, también salgo en LinkedIn, es decir, tengo tendencia a estar en demasiados sitios. Pero al final lo más sencillo es que la gente vaya a mi web, que es raulhernandezgonzalez.com, y allí encuentra el hilo del que tirar para encontrarme donde más cómodo le resulte. Y desde luego estaré encantado de charlar con cualquiera que se ponga en contacto conmigo, porque para mí, como decía al principio, la gracia que ha tenido el tener el blog y todo esto de las redes sociales a lo largo de los años ha sido sin duda lo más enriquecedor, ha sido la gente con la que he tenido ocasión de contactar y de compartir cosas. Sí, y yo te animo a ti, oyente que nos estás escuchando, que contactes con Raúl porque es una persona que realmente merece la pena conocer. Gracias, eso es que no me conoces lo suficiente, pero te lo agradezco. Bueno, pues de momento merece la pena. Oye, pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias por todo esto que has compartido con nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Que ya se ha pasado una hora? No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, hora y cuarto, que estoy aquí cronometrando. ¡Qué barbaridad! Oye, y bueno, pues nos seguiremos en las respectivas redes, blogs y demás. Claro que sí, es un placer y quiero de paso agradecerte el esfuerzo que estás haciendo con toda la iniciativa del Learning Legendario, tanto en el blog como en el podcast, porque creo que es una fuente de recursos, es una fuente de aprendizaje, es una fuente de conexión y además se transmite que lo haces desde un lugar de generosidad y de ganas de compartir que es muy gratificante. Y yo creo que hoy voy a aprovechar yo en nombre de toda la gente que te escucha, que te escuchamos, pues para darte las gracias por todo el esfuerzo que pones en sacar adelante el proyecto.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo siempre digo que en verdad es un proyecto egoísta porque aquí el que más aprende soy yo. Pero, pero bueno, te lo agradezco enormemente. Pues nada, un abrazo, nos vemos. Hablamos, Juanda. Encantado de charlar contigo. Hasta pronto. Bueno, pues espero que este episodio te haya resultado muy interesante. Puedes encontrar todos los recursos que hemos ido mencionando en las notas del programa si visitas learninglegendario.com/9. Te invito a conectar a través de las redes sociales, donde más me suelo mover es en LinkedIn. Y también tenemos un grupo VIP para formadores en Telegram, donde compartimos dudas, experiencias, ideas y todo lo que vaya surgiendo. De hecho, Raúl también está en ese grupo, así que si quieres hablar con él, pues es una buena forma de empezar. Puedes encontrar el enlace en las notas del programa. Y por supuesto no te olvides de ponerle 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en YouTube, allí donde escuches este podcast, para difundir estas ideas y que cada vez haya menos formaciones aburridas y menos formaciones ineficaces. Y por último, como siempre me despido deseándote muchísimo éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!